Buenos días. Nunca parece que haya sido tan apropiado celebrar el Domingo de Resurrección, porque en este día los cristianos nos recordamos a nosotros mismos y al mundo que hace casi 2000 años los amigos de Jesús de Nazaret encontraron que su tumba estaba vacía y nos han dejado los registros de que esa noche tuvieron un encuentro con Jesús, que Él vino donde ellos estaban, que ellos pudieron conversar con Él, abrazarle e incluso cenar con Él, y que en base a lo que ellos nos han dejado escrito, los cristianos a lo largo de los siglos y en todo el mundo hemos afirmado y seguimos afirmando que la muerte ha sido vencida. Esto es muy llamativo porque se puede medir la fuerza de algo de alguien en base a aquello que afirma haber vencido. No es lo mismo que alguien diga que puede llegar a la cima de Puig Graciós, aquí detrás de la Mella del Vallès, con sus 800 metros, que decir que puede llegar a la cima de Mont Blanc en los Alpes. Tampoco eso se compara con la hazaña de que alguien diga y nos demuestre que haya podido llegar a la cima del Everest. Y es que la crisis del coronavirus nos ha obligado a todos a mirar y enfrentarnos a lo que la Biblia llama el último enemigo. Cuando nos hayamos enfrentado a todos los retos y todas las dificultades de la vida, quedará el último enemigo, la muerte. La muerte no respeta culturas, etnias, sexo, género, edades. Es una cita ineludible. Todos tenemos tarde o temprano que encontrarnos con la muerte. Pensar en ello nos suscita todo tipo de dudas y de preguntas. ¿Qué puede haber después de la muerte? ¿Hay algo después de la muerte? ¿Cómo saberlo? La Biblia afirma que sí hay vida después de la muerte, que nosotros como seres humanos seguiremos después de la muerte, nosotros con nuestra identidad propia, que podremos reconocer a otros y podremos ser reconocidos por ellos, y que esa vida futura no quedará meramente en algo intangible y etéreo, sino que Dios está recreando todo un universo. De hecho, la Biblia afirma que tener esa esperanza clara de futuro, de tener las maletas hechas y estar listos para salir a esa otra vida, es la clave para vivir con una esperanza clara y vivir gozosamente ahora en la vida aquí y ahora. Seguro que esto nos despierta todo tipo de preguntas en cuanto a la base, la evidencia para afirmar estas cosas. Pues te invito a escuchar lo que la Biblia dice sobre esto y mantener una mente abierta, preguntándote, ¿y si fuera cierto? Entonces, pues vamos a leer unas palabras que escribió un amigo de Jesús, Juan, unos 50 años después de que muriera Jesús. Y lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 1, versículos 9 al 19. Y dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía: Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Sus cabellos eran como la lana blanca como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata.
En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe, pues, lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Quisiera enseguida que nos diéramos cuenta que la esperanza que nos quiere transmitir este Juan no es una esperanza que se pueda vivir únicamente cuando estamos en situaciones felices, situaciones de felicidad y de sosiego, sino una esperanza que se puede vivir en situaciones de confinamiento y sufrimiento. Porque nos hemos dado cuenta cómo se presenta Juan. Él dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Él estaba confinado en la pequeña isla de Patmos. No quería estar allí. Estaba exiliado por las autoridades romanas. La sociedad greco-romana estaba empezando a ver con malos ojos estos cristianos que no querían participar de la idolatría y de las orgías típicas de la sociedad que les envolvía, y estaban empezando a manipular las autoridades del Imperio Romano para perseguirles. Y Juan entonces ha sido exiliado y está angustiado, está separado de sus seres queridos y está escuchando que uno a uno, van encarcelándoles. Ya han ejecutado a uno de los líderes de esas primeras iglesias cristianas de esa zona. Otros están en la cárcel esperando ser torturados y muertos. Acordémonos que este es el imperio donde la gente iba al circo para divertirse viendo cómo torturaban y mataban a los inocentes. Él está preocupado, se siente impotente para ayudarles, está solo, está encerrado y confinado. Y es en esa situación que él experimenta la esperanza y nos lo quiere transmitir. ¿Cómo le ocurrió? Pues es interesante que él nos diga que fue en un domingo que le ocurrió algo, en el día del Señor. Ese día llamado así porque fue el día 50 años antes, cuando su Señor Jesús había resucitado de los muertos, había dejado la tumba vacía, pero en este domingo, 50 años más tarde, escuchó un mensaje. Él tuvo una experiencia y escuchó literalmente una voz que le transmitió un mensaje de parte de Dios. Yo no te puedo prometer que vayas a escuchar ninguna voz literal. No, Dios le dijo a Juan que escribiera lo que escuchó en un libro, y ese libro ahora forma parte de la Biblia. Y cuando tú y yo leemos estas palabras en la Biblia, podemos entender lo que Dios nos quiere decir. Por eso es tan importante la Biblia. Te animamos a leerla, te animamos a investigarla, porque Dios hace posible por su Espíritu que podamos, por medio de ella, sentir lo que Dios nos quiere decir de forma personal a cada uno de nosotros. Yo entiendo bien que nuestro mayor problema en cuanto a la esperanza es tener las garantías de que lo que la Biblia afirma y dice es verdad. Pues te invito a abrirte a esta posibilidad, a preguntarte: ¿y si fuera cierto? Y escuchar más adelante esas evidencias. Todos nosotros, me imagino que recibimos esos emails, incluso a veces esas llamadas, cuando nos quieren timar, nos quieren estafar, nos quieren prometer el oro y el moro si solamente les damos las claves de acceso a nuestras cuentas bancarias. No lo hagáis, os quieren estafar. Pero la esperanza cristiana no es una cosa intangible, no es creer lo que sabemos que no es cierto, es confiarnos, es fiarnos
de aquel que nos da evidencia suficiente para fiarnos. Pues entonces, ¿qué es el mensaje que se nos transmite? El mensaje cristiano, en breve podemos decir en cuanto a esto, que nos dice que esta vida es corta y pasajera, pero después viene otra vida eterna. Esa vida no es meramente espiritual, sino que Dios está preparando otro universo para sustituir esta, ya que lo hemos estropeado. La Biblia afirma que inmediatamente después de la muerte el ser humano es consciente, pero aún no ha llegado a su estado final. Vendrá más adelante el momento de la resurrección física. La Biblia no afirma meramente la supervivencia del alma de alguna forma invisible, intangible, no, afirma que Dios está recreando un universo totalmente nuevo. Entonces todo lo bueno y bello y gozoso de nuestra vida actual, del mundo actual, allí será potenciado. Pensamos en todo lo que disfrutamos en esta vida, la belleza de las puestas de sol, la armonía en la música, el gozo que sentimos o que podemos sentir en la familia o con las amistades, el cenar juntos con aquellos a quienes amamos, normalmente el podernos abrazar unos a otros. Todo esto es evidencia de cómo Dios en su poder supo crear un universo bellísimo y está de nuevo en ello. Pero todo lo feo, todo lo estropeado, todo lo viciado de esta vida será eliminado y no podrá entrar en ese nuevo universo. La voluntad de Dios nunca fue que tuviéramos que sufrir la enfermedad, la muerte, la tristeza y el dolor. Todo esto vino porque nosotros no estuvimos dispuestos a vivir en armonía con el Dios, el Creador y el Autor de la vida. Por ello Dios está creando otro nuevo universo, pero esta vez no va a ser posible estropearlo. Pero aquí viene el problema, porque para mantener la perfección de ese nuevo universo, Dios no puede permitir la entrada a aquellos que no estén dispuestos a vivir en armonía con Él y con otros. Y el paso a esa nueva vida futura necesariamente requiere un encuentro con nuestro Creador. Porque en cuanto a la esperanza, todos vemos enseguida dos grandes problemas. Uno es la universalidad de la muerte, que toca a todo el mundo, no hay posibilidad de eludir esta cita. Pero en segundo lugar, nuestra ignorancia de lo que hay después. Nadie ha podido traspasar este umbral y volver para contarnos lo que hay. Pero la Biblia afirma que hay un problema todavía mayor. El problema principal es que hay alguien ante quien nos tenemos que presentar. La Biblia enseña que hay un Dios que nos ha creado y ante quien nos tenemos que presentar todos. ¿Y si fuera cierto? ¿Cómo te imaginas que sería ese encuentro? Juan tuvo una experiencia de reencuentro con el Jesús que había resucitado 50 años antes. Ahora lo que nos describe en lo que hemos leído es una visión. No es lo mismo que había experimentado 50 años cuando pudo abrazar y pudo cenar con Jesús. Jesús comió lo que había quedado de la cena, que era pescado y un poco de panal de miel. Caminó por el camino. Esta vez no, esto es una visión que Juan tuvo, pero ve algo de la majestad y la gloria de Jesús, y la experiencia fue tan intensa que nos dice que él se desplomó y cayó como muerto. Intenta describirnos lo que experimentó. Dice que la voz que él escuchó fue como cataratas. De niño me llevaron a ver las cataratas del Niágara y nunca he olvidado esa experiencia. Es imponente estar a unos pocos metros de cómo ese río enorme se lanza al abismo y casi hipnótico ver cómo pasa el agua. Pero hay un estruendo, puedes incluso pasar por debajo, detrás de la cortina de agua que va cayendo, pero allí casi no se puede hablar.
Hay que gritar para que la persona que tenemos al lado nos pueda escuchar. Se siente la vibración en la roca misma. Nos transmite el poder de esas aguas. Pero también es un sitio sumamente bello. Y Juan usa esta experiencia para intentar transmitirnos cómo fue escuchar la voz de Cristo. La voz esta para la persona que no sale de esta vida en paz con Dios es una voz de poder aterrador. Pero para otras personas esta voz les resulta conocida. No la han escuchado literalmente en esta vida, pero sí lo han sentido. Es la voz entonces que les va a abrir la puerta a un nuevo mundo y les dará la bienvenida. Sigue Juan y nos describe que ve en su visión una persona gloriosa que realmente casi no es posible enfocar, ver claramente, pero ve que en su mano tiene estrellas. Salir por la noche a una noche estrellada es una de las experiencias que más nos recalcan nuestra pequeñez en el universo, ¿verdad? Mirar, ver, meditar la distancia que hay entre las estrellas. De niño mi padre me contó que la luz que había salido de determinadas estrellas había viajado por el espacio para entrar en nuestros ojos tanto tiempo que había salido de la estrella cuando los romanos estaban en España. O sea, 2000 años surcando el espacio a la velocidad de la luz. Tan distante estaban esas estrellas de nosotros. Pero en esta visión Juan ve que Jesús las tiene en su mano. Las estrellas no son nada al lado de aquel que las ha creado. ¿Cómo esperaríamos que en nuestro pequeño mundo pudiéramos tener evidencia de ese otro inmenso mundo? Pues tiene que venirnos una comunicación de fuera, ¿no es así? ¿Cómo pudiéramos saber de otra manera? Y esto es justamente lo que afirma la Biblia, que Dios ha venido a este mundo. Ese era Jesús. Vino para enseñarnos quiénes somos, de dónde hemos venido, a dónde nos dirigimos. Vino a explicarnos por qué este mundo está como está. No solamente eso, sino que vino para poner solución, vino a pagar por nosotros. Nosotros, habiéndolo estropeado, nos habría tocado a nosotros pagarlo, pero el precio es tan inmenso que está muy por encima de nuestras posibilidades. Nosotros somos los que debemos morir, porque todos nosotros somos rebeldes, en rebeldía contra el autor de la vida. Además, le debemos a Dios una vida perfecta, porque Él la creó así. Y este es nuestro gran problema ante la salida de esta vida, que nos sabemos deudores. Nos ha sido prestada una vida. La recibimos en buenas condiciones, la recibimos perfecta de la mano de Dios. Y ahora al salir de esta vida sabemos que debemos una vida y que no tenemos con qué pagar nuestra deuda. Allí está nuestro mayor problema y no nos podremos escapar de la visión de Dios. Juan describe a Cristo como si viera el bronce al rojo vivo, como si estuviéramos en los altos hornos, cuando allí pasa el metal por el crisol, se funde, se puede separar cualquier impureza para que quede puro. Esto es lo que nos está intentando transmitir. Nos dice que sus ojos son como llamas de fuego, que Él es puro, perfecto, justo, que lo ve todo. Sus ojos han visto a lo largo de toda nuestra vida, todos, no solamente nuestros actos, sino también nuestras actitudes, lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Y ante esa mirada no podemos satisfacer nuestra deuda. Pero Jesús, dice la Biblia, vino para arreglar nuestra situación, vino para pagar por nosotros en la cruz y luego, para demostrar que esto había funcionado, por decirlo así, resucitó de la muerte y vino y se presentó. Entonces, desde entonces hay dos posibilidades, hay dos miradas a la muerte y el más allá. Hay la mirada de incertidumbre y temor del que no sabe que sus deudas estén pagadas, que no sabe si está
en paz con Dios, si está en condiciones de presentarse ante Él. Esta es una mirada. La otra mirada es de la persona que ha aceptado ese regalo de Jesús, que ha aceptado lo que Jesús le ofrecía, que hace las paces con Dios en esta vida. Ahora, ojo, no por ser buenos. La Biblia dice que eso al final es imposible, que ninguno es perfecto. No, es por aceptar que solo Dios es bueno, humillándonos y pidiéndole que Él nos rescate, que Él compre todos los derechos de nuestra vida y que Él asuma entonces nuestra deuda por nosotros. Pero ¿qué base hay para afirmar todo esto? ¿Cómo podemos tener ninguna seguridad de que esto sea así? Pues en este pasaje veo tres bases para esta esperanza cristiana. En primer lugar, hay las palabras de Jesús mismo. Y con esta voz potente como las cataratas, ¿qué te esperarías que fuera lo primero que dijera Dios cuando alguien se presenta ante Él? Fijaros qué bello. Jesús dice, no tengas miedo. ¿Es lo que te esperarías que Dios te dijera? Dios no quiere que sufras. Dios no viene detrás de ti para robarte de tu gozo y tu libertad. Dios quiere que tú disfrutes de la paz y del gozo y de la comunión con Él. Él no quiere que tengas temor, ni de la muerte, ni de Él. Las palabras de Jesús. Pero al final solo daremos crédito a las palabras de alguien si nos fiamos de la persona. Esta es la segunda base, porque Jesús mismo se ofrece como garantía. Su propia identidad, su propia persona, la persona de Jesús, se describe a sí mismo de varias maneras. Dice, yo soy el primero y el último. Soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Estas descripciones son bastante llamativas. Dice de sí mismo que es el primero y el último. Unas frases antes, en este mismo capítulo, se usa la expresión el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. Es, por decirlo así, el que empieza la historia y el que la acaba. Tu vida tiene sentido. Jesús está escribiendo una historia que tiene un comienzo y tiene un fin, tiene un objetivo, lleva a alguna parte. Y en cuanto a la muerte, Jesús fue el primero y el último porque fue el primero en traspasar ese umbral, abrir esa puerta y volver, habiendo transformado lo que hay al otro lado, y será el último porque al final cerrará esa puerta. Él determinará el final de la historia humana cuando este mundo llegará a su fin. Dice Jesús de sí mismo también, estuve muerto. Vaya frase. Porque eso únicamente lo puede decir alguien que está vivo, pero que ha estado muerto. Es muy importante que entendamos que los primeros testigos, los amigos de Jesús, lo que nos quieren transmitir no es que tuvieron una experiencia bonita y que en su recuerdo colectivo se acordaron de Jesús. No. Tampoco nos quieren decir que participando de algún rito religioso tuvieron una experiencia mística de comunión con Jesús. No. Lo que nos quieren transmitir y lo que han dejado escrito es que Jesús resucitó físicamente, que caminó con ellos, que le pudieron abrazar, que le pudieron tocar, que pudieron ver las heridas de su crucifixión, que Él cenó con ellos, como he dicho, pescado y trozo de panal de miel. O sea, que resucitó físicamente. Y entendamos que el que esto lo afirma, Juan, en este caso, el seguir insistiendo en la veracidad de esto, le ha valido 50 años de insultos, de vejaciones, de golpes, de persecuciones. Ahora está en la cárcel, está exiliado, y durante estos años han ido cayendo uno tras otro sus mejores amigos. Uno tras otro, de forma totalmente injusta, han sido torturados y matados, uno tras otro, los amigos cercanos de Jesús.
Y todo ello lo podrían haber evitado si hubiesen sencillamente dicho, ¿sabéis qué? Nos lo inventamos. Nunca ocurrió. Se habría acabado toda la oposición. Por insistir que Jesús había resucitado físicamente, fueron a la muerte. ¿Cómo es posible que alguien muera por algo que sabe que no es verdad? Esto es una evidencia muy fuerte de que ellos sabían que Jesús había resucitado físicamente. Para evitar esto, pues otros intentan buscar otra solución. Dicen, pues igual Jesús estaba vivo el domingo de resurrección, pero es que nunca estuvo muerto. O sea, igual realmente no murió. El Islam dice, pues moriría otra persona en su lugar. O otros dicen, pues igual se desmayó, estaba medio muerto en la cruz, pero cuando le bajaron pues no estaba totalmente muerto y allí dentro de la tumba pues se reincorporó y aunque había sido torturado de aquella manera, tuvo fuerzas suficientes para levantarse, apartar él solito la gran piedra que tapaba la tumba, después hacer frente a los guardias que estaban ahí custodiando la tumba y salir corriendo. Al final se requiere mucha más fe creer eso en contra de la evidencia que dar credibilidad a la evidencia. ¿Por qué no lo investigas por ti mismo? El centurión romano, que tenía el deber de custodiar a estos reos que estaban ejecutando, no podía permitir que bajaran el cuerpo de ninguno hasta tener la certeza de que habían fallecido. No. La evidencia es que Jesús murió, que murió en la cruz. Y ese acto de violencia y de tortura se vuelve algo maravilloso cuando nos damos cuenta que Jesús lo podría haber evitado, pero lo permitió y lo sufrió por amor a nosotros, por liberarnos. Dios vino a este mundo, vivió nuestra vida, murió nuestra muerte. En un sentido, murió como todos nosotros. Él sabe lo que es morir. Pero en otro sentido, su muerte fue diferente a la nuestra, porque su muerte consiguió algo que la muerte nuestra nunca podría haber conseguido. Porque Jesús pagó el precio por rescatarnos. Y esa es la tercera evidencia, la tercera base para la esperanza cristiana. Dice Juan que vio en su mano las llaves de la muerte y del infierno. Imaginémonos a alguien que ha sido hecho cautivo por terroristas integristas, lo encierran en una mazmorra, pasan los días, las semanas, los meses en la oscuridad, a base de golpes y torturas y vejaciones, pierde el sentido de qué día de la semana es, y por fin, pasado un largo tiempo, escucha que alguien se acerca y en la oscuridad se abre la puerta intentando vislumbrar quién es esa luz que ahora irradia la mazmorra. Se da cuenta que no es el terrorista, que no viene otra vez a torturarle, es otra persona, una persona que se dirige con respeto, con compasión y ternura y que le va a sacar de allí. Es una persona que tiene en sus manos la llave de la puerta de esa cárcel. Esto es lo que nos ha ocurrido a aquellos que hemos creído en Cristo. Hemos descubierto que Él nos ha sacado de la cárcel y de cara al futuro Él nos librará de la muerte eterna. Porque la Biblia dice que hay dos destinos. Un destino ya lo hemos descrito, un nuevo universo, una nueva vida gozosa, bella y preciosa, una vida de reencuentro con seres queridos y sobre todo una vida con Dios. Pero el otro destino al que se ha dado tradicionalmente la palabra infierno es un destino lejos de Dios. Es un destino para aquellos que no han estado dispuestos a hacer las paces con Dios, los que no han estado dispuestos a admitir que haya un Dios que les ha dado la vida y ante quien se tendrán que presentar. Para aquellos que se creen demasiado buenos como para necesitar que Jesús les viniera a liberar. Ese destino es una separación eterna de Dios, ese Dios que no han querido reconocer.
pero esto significa que también es una separación eterna de la vida, de la paz, del gozo y de la esperanza. Significa quedar para siempre bajo el poder de la muerte. Dios no quiere que ese sea tu destino. Por eso vino Jesús a este mundo. Por eso te habla Dios hoy. Te llama a reconocerle hoy como tu Dios, a darle todas las llaves de tu vida, a reconocer que tú no puedes acceder a esa vida después de la muerte sin Él. Te llama a reconocer que durante tu vida hasta ahora no has reconocido a Dios como tu Creador y como tu Señor, pero estás a tiempo de arrepentirte y cambiar de parecer. Estás a tiempo de dar un giro de 180 grados y reconocerle como el centro de tu vida. ¿Y si fuera cierto? ¿Por qué no lo investigas? ¿Por qué no lees? ¿Por qué no miras la evidencia por ti mismo, por ti misma? Los 4 evangelios en la Biblia recogen los testimonios de aquellos primeros amigos, dejaron para la historia el registro de su experiencia. Esa experiencia de encontrar vacía la tumba al tercer día. Esa experiencia de encontrarse con Jesús esa noche y durante 40 días después. ¿Y si fuera cierto? Y si tú ya has entregado tu vida a Jesús, pues gózate en esa esperanza. Un día Dios te llamará. Un día escucharás esa voz como una catarata. Un día le verás y entrarás en el gozo de tu Señor. Un día verás la nueva creación que Dios está haciendo. Pues ¿por qué no le das las gracias hoy mismo? ¿Y por qué no cuentas a los demás cómo ellos también pueden tener esta esperanza que puede incluso con la muerte?